Hola, amigos de YouTube de otras plataformas. Hoy estamos de gala. Les saluda Luli López, poeta y escritora. Y bueno, hoy estamos de gala, como les digo, en su espacio charlando con personalidades entre amigos, con mi compañera, amiga, periodista y escritora, Laura Sánchez Ramírez. Bienvenida, Laura, Muchas desde Los gracias, Ángeles, Luli. California. Correcto, desde Los Ángeles, muchas gracias. También Luli, mi amiga querida de verdad y una escritora magnífica, poetisa y con un libro también muy bonito que por aquí lo tenemos. Así que, y bienvenido Isaías. ¿Qué Estamos tal? de Buenas noches. gala porque nos visita el doctor, psicólogo clínico, escritor, músico y arreglista y coordinador de un grupo musical desde Perú, Isaías Joel Hurtado. Bienvenido. Que por Eh, cierto despertó un gran interés en mí y varios compañeros míos desde que hizo mi poema Amor Sublime en canción. Y lo hizo Mm, Laura en 2 días. mm, Bienvenido, Joel. Adelante. Muchas gracias por la invitación. Aquí desde el frío Cerro de Pasco, una de las ciudades más altas del mundo. Estamos sobre los 4.338 metros sobre el nivel del mar. Aquí compartiendo un poco de poesía, compartiendo las vivencias, ¿no? Gracias por la invitación a las dos. Y es muy emocionante para mí. Estoy bastante emocionado porque a mí me gusta hablar bastante de poesía, de música, de literatura y sobre todo compartir escenario con dos egregias escritoras, magníficas escritoras. Desde que leí tu poema, ese poemita dedicado a Dios, he quedado fascinado y estoy con ganas de seguir leyendo mucho más de lo que escribes, Luli. Ay, gracias, gracias. Y hablando de dónde vives, de dónde estás, yo por eso puse esto que miras acá atrás de mí. ¿Ya? Porque se me vino a la mente Perú, ¿verdad? Qué bonitas cordilleras, montañas y todo eso que hay bonito en Perú. Bueno, nos vas a ir platicando, eh, bueno, en lo que vale de la entrevista, ¿verdad? Y sí, ujú, sí, mi poema que está en mi último libro, Leyendas de la abuela, una vieja loba que está en Amazon. Y bueno, tenemos varias preguntas para ti, amigo, pero dinos con tus propias palabras, ¿de qué parte de Perú eres originario? Si eres nacido en Perú. Y bueno, un día cotidiano, ¿a qué te dedicas? ¿Cuál es tu género preferido para escribir? Poesías, novelas, historias. Dinos algo más. Mira, para contarles un poco sobre el lugar donde he nacido. He nacido en la ciudad de Cerro de Pasco, en un lugar llamado Ayapoto. Aya significa muerte. Poto mm, significa vaso. Está en quechua el nombre. Y extrañamente, curiosamente, ese lugar ya no existe. Todos son ruinas. ¿Por qué? mm, Por el avance minero. Cada vez que voy a ver mi casa, porque tengo esa nostalgia, esa añoranza hasta Ayapoto, lo único que veo es ruinas. mm, Qué Eso triste. ha hecho que me incline por el género lírico. Yo escribo más poesía y mi poesía refleja esa nostalgia que estoy seguro que todo serreño sentimos. mm, Nosotros aquí en Cerro de Pasco, tal vez ustedes hayan investigado, tenemos lo que se llama el Tajo Abierto, un gran agujero ocasionado por la mina que está al centro de la ciudad. Nosotros, los que ya tenemos 30 o más años acá en Pasco, vemos cómo poco a poco ese tajo ha ido devorando calles, plazas y otras cosas más. Y con Wow, ello se va el recuerdo de nuestra infancia. Los claro. lugares donde jugaba de niño ya no existen. Oh, Los lugares por donde iba a la universidad, la carreterita esa por donde iba a la universidad, los primeros años de universidad, ya no existen. Cambio de eso, tenemos un gran agujero que
va creciendo poco a poco. Es por eso que nuestra música serreña es triste. La gran mayoría de los poetas serreños y escritores serreños evocan esa nostalgia de las cosas de que como una ciudad tan grande se va haciendo Entiendo. ruinas Ujú, ujú. cada vez Wow. más. Eso te quería preguntar, porque te estoy escuchando, como estoy calladita escuchándote, porque tienes tanto que decir, tan rico, ¿no? Todo lo que dices y suena. Pero ¿cómo te sientes tú para dar un salto al yo, ¿no? Al tú mismo? ¿Cómo te sientes? ¿Te sientes poeta? ¿Te sientes cantante? ¿Qué te sientes? Me siento poeta. Mm, Soy poeta. ¿Y Los por qué? primeros escritos que he escrito, Ujú, hace muchos años atrás, cuando tenía 12 años, ujú, me he dedicado por eso al género lírico, a la poesía. ujú, ujú, A esa poesía, tal vez al principio, dedicada a tal vez a una compañera, a una amiga, ujú, con la que empezaba a sentir tal vez el primer amor y otras cosas más, pero que poco a poco ha ido evolucionando a la nostalgia por la tierra y luego también a los aspectos psicológicos que nosotros vamos sintiendo. Por eso, ¿no? Me decían fuera de cámara, ¿no? Un libro, tesis de un suicidio. ujú, ¿Cómo, ujú, cómo plasmo psicológicamente ujú, lo que alguien está sintiendo en muchos momentos de la vida? Por ujú, ejemplo, en la mañana tenía clases, ¿no? Y por ahí, con los alumnos a veces conversamos un poco y uno va sin querer analizándolos, ¿no? La nostalgia que sienten los chicos cuando terminan con la primera enamorada, el primer enamorado. La tristeza que puede ocasionar eso. A eso yo me baso en mi poesía, al sentimiento. La poesía no debe describir el sentimiento, debe ser el sentimiento mismo. ujú, Es por eso que a mis experimentos los he llamado, ¿no? Poesía psicológica y poesía psiquiátrica, ¿no? No me ujú. interesa describir el sentimiento. Me interesa que el sentimiento sea el que hable. O sea, te interesa que el sentimiento te describa a ti, más que tú estar hablando de lo que es el sentimiento, que en realidad puede llevar al sentir de otras personas que no siguen en ti. So, Claro, sí está bien ligado contigo, a pesar sí. de que no hablas de ti directamente. Los poetas y sobre todo todos los escritores somos bastante sensibles, muy, muy sensibles. Ujú. Y tenemos este don de la empatía muy desarrollada. No sé si les pasará a ustedes que también son escritoras. ¿Qué es lo Definitivamente. que pasa? Definitivamente está uno flor de piel siempre. Yo Siempre. antes me sentía rara de niña porque era diferente a mis hermanos. Eh, yo lloraba, yo miraba una flor, una ave, algo, me quedaba Ujú, extasiada, todo era muy sensible para todo. Y me decían, ay, la Lourdes, ¿verdad? Pero ahora me doy cuenta que vemos muchos y estoy ujú, muy contenta de estar en estos grupos porque digo yo, no era alguien raro, sino simplemente yo era diferente, ¿verdad? Y me gusta ser así. Ahora sí estoy feliz de ser así. Y bueno, hablando de lo que dijiste de tu libro, Tesis de un suicidio, me gustaría saber si son historias reales o son ficticias de tu mente. A ver, para empezar con eso, para empezar con eso, quiero terminar la frase que iba a decir en antes. ¿Está bien? Sí, claro. Entonces, nosotros adelante. nos ponemos en los zapatos de otras personas. Digamos, nos cuentan, me pasó esto. Y entonces, como que te doliese a ti mismo lo que le pasó al otro. Entonces te pones a pensar, si a mí me hubiese pasado eso, ¿cómo hubiese sentido? A la primera o la segunda hora de que me pasó, ¿cómo estaría actuando? ¿Qué es lo que diría? ¿Qué es lo que estaría pensando? ¿Cómo me estaría doliendo? Mm, Y de ahí reflejo la poesía que hago. mm, Ahora, Tesis de un suicidio. Es un libro de cuentos que se publicó allá por el 2015, mm, o sea, ya casi 10 años atrás, ¿no? Era bastante joven cuando lo publiqué. ¿Y qué es lo que pasa?
Cuentan tres historias, tres cuentos en ese libro. Tesis de un suicidio e historia de un aborto. Los que más me gustan de ahí personalmente. Tesis de un suicidio son experiencias, tres experiencias que yo he vivido en carne propia. ¿Cómo enfrentamos el suicidio de la persona a la que quieres? ¿Qué pasa? Una enamoradita que tuve en esa época tendría 24, 23 años yo, y ella tendría 18, 19, ha tomado la decisión, tal vez, de irse de este mundo, de darse un viaje por el otro mundo. ¿Cómo me he sentido yo? Por eso ese libro está escrito en honor a eso. Entonces, uno cuando un familiar se suicida, lo primero que piensa es, ¿yo habré tenido algo que ver en eso? Creo que algunos, que los que nos están escuchando han tenido el suicidio o el intento de suicidio de un familiar y lo primero que nos pasa por la mente es lo que Judas dijo tal vez en la Biblia, ¿no? ¿Seré yo maestro? ¿Yo seré la Mm. culpa? ¿Yo Seré tendré yo. la culpa? Ujú, ¿Yo seré el culpable? ujú, Y en tesis del suicidio en el cuento, discuto sobre eso. ¿Quién es el culpable? ¿Alguien más la mató o yo la maté? ujú. ¿Ella se mató a sí misma o de alguna u otra manera yo la terminé matando? En eso discuto. Y al final descubrimos, si lo has leído, que el autor del suicidio queda, no se sabe quién es. De ahí viene ese cuento. Esto es. Y también se pregunta uno, me imagino, si a lo mejor pude haber hecho algo Para más ayudarla. para ayudarla, ¿verdad? Yo creo que Ujú. toda Ante, la gente nos podríamos quedar con ese sabor de boca. ante cualquier evento malo, ante cualquier desgracia, viene a nosotros la pregunta, ¿pude haber hecho más? Ujú. Se muere tal vez un familiar. ¿Pude haberle dado algo más? Ya sea tiempo, haberle apoyado económicamente o algo, ¿no? La pregunta, ¿pude haber hecho más? Cuando nos sale mal algo también, ¿pude haberme esforzado más? O sea, siempre nos queda a nosotros esa pregunta, el Mm. más. Y en el camino de la pregunta, ¿qué viene después? Las miles de respuestas. Ujú. Hasta ahorita han pasado casi 10 años de lo que he escrito eso, casi 10 años también de lo que se ha suicidado, y hasta ahorita me sigo preguntando, ¿pude haber hecho más? Mm, ¿Por qué? Ese es el problema psicológico de nuestro interior. ujú, Cada vez que resuelves algo, aparece otra pregunta. ujú, ¿Y si pude haber hecho esto? Y entras en un laberinto infinito. mm, El laberinto es infinito. ¿Qué hago? ¿Qué hago en el laberinto? Salgo, me escapo, sigo ahí, pero quieres salir, pero se te presenta tal vez otro sendero, otro camino, y no encuentras nunca la salida. Estoy seguro que muchos de nosotros, por algún problema, estamos encerrados ahí. Estamos encerrados. Esto me recuerda otro de tus libros, La psicosis del símbolo. La psicosis del símbolo. En el 2012 es mi primer año que yo empiezo a trabajar como docente. Y ujú, sobre todo la última parte del libro de la psicosis del símbolo, que fue escrito en el año 2012, hace 13 años atrás, pero que fue publicada en el 2020, recién, eh, empieza también con una muerte. Eran los primeros días que yo estaba trabajando en ese lugar, se llama Chipa, en el distrito de Huachón, provincia de Pasco. Y unos tres pobladores habían ido a estudiar a un instituto de Caruamayo, un poco lejos, a una hora de Chipa. mm, ¿Y qué había pasado? Habían
en celebraciones, nunca supe qué celebraciones, pero habían tomado licor adulterado, los tres chicos. Y lamentablemente los tres chicos murieron por eso. Por eso hay un poema que se llama Profundo Pesar. Ese libro empieza con ese poema. No es el primer poema del libro, pero el libro empieza con ese poema Profundo Pesar. ¿Lo tienes por ahí? Ahorita no lo tengo a mano, pero sí, trata. Entonces yo fui al velorio. Como era docente, sus hermanos estudiaban en el colegio, fuimos con la escolta al velorio, la escolta colegial. ¿Y qué es lo que pasa? Veo al padre llorando, a la madre llorando y a todos. Eran tres cajones que estaban siendo velados en un solo lugar. Y profundo pesar nace de eso. Ese libro, Psicosis del símbolo, está basado en tres cosas: muerte y religión. Y también viene a mi memoria el que hizo la contratapa del libro es Hugo Apestegui Ramírez, otro gran músico y escritor pasqueño, que lamentablemente nos dejó el 6 de diciembre del 2020. Ha sido mi asesor de tesis en el pregrado y un gran amigo. Cuando tenía 16 años, y ya quería dar el salto, tal vez, ¿no? Por lo menos a hacerme conocido, por lo menos en mi distrito, en mi provincia. Él fue el que me dio la mano. Por eso ese libro, que fue uno de los primeros, ¿no? Del 2012, le dije que lo escribe en la contratapa y él, con sus últimas fuerzas, lo escribió porque estaba ya con una enfermedad terminal. Desde aquí un saludo tal vez a la familia que lo va a ver el video. Claro, aquí tenemos la portada. Me voy a hacer un lado para que se alcance a ver algo más, la portada, ¿sí? De este libro. Ya, yo lo voy a encargar, ¿eh? Ya me entró ¿verdad? La Sí, curiosidad por de eso leer. quería escuchar un poquito, a ver si él tenía algo para compartir con nosotros, pero bueno, Ya, a ver, mientras lo busco, vamos a estar hablando del tema, ¿sí? a ver, Seguimos hablando mientras lo busco. Entonces, ese librito, la portada que está mostrando Luli. Luli, fue escrita, o no digo, fue diseñada por una artista plástico de Bolivia, Ujú, una boliviana. Entonces me mandó algunos trabajos y eso me gustó, porque justamente cómo tratamos, cómo tenemos la cabeza en otro lugar donde no debe, ¿no? Me mandó varios trabajos de ella. Es una muy reconocida artista plástica de Bolivia y ella, tuve la suerte de que ella acepte hacer la portada del libro. Muy interesante ese libro. Me gusta bastante. Sí, Me sí. gusta. Ajá. Está bien fuerte, ¿no? O sea que tal me parece ver la portada, me parece que ya la estoy leyendo, sin leer las primeras letras. Muy bien. Sin leer las primeras letras. Sí, es que de eso trata la poesía, ¿no? La poesía te debe entrar por los ojos, te debe Ujú, entrar por todos los lugares que debe haber, ¿no? Es un librito que le tengo mucho cariño, que le tengo mucho cariño. ujú, ujú. Ajá. Mientras te quería preguntar, Luli, si me A ver, permites, ¿no? Quería preguntar, porque estoy intrigada con el otro libro que se llama El caso de la periodista asesinada. Y como periodista, yo veo esto y déjame preguntarle un poquito más. Si nos puedes contar rapidito de qué te incitó a hacer esto y de qué se trata más o menos. el caso de la periodista asesinada. Ujú, Ese libro sí está en Amazon, lo pueden adquirir tal vez. ujú, Eh, es este librito que tengo acá, el caso de la periodista asesinada. ujú, Lamentablemente vivimos en Latinoamérica y en Latinoamérica muchas cosas se tratan de resolver con sangre. Y cuando hay algunas cosas, lo más fácil es desaparecer personas.
lo más fácil es desaparecer personas. Cosa Ujú. que pasa también, supongo que en México y en otros lugares, En todo el mundo. en todo el mundo. Ujú, Sí. Entonces, hace muchos años, cuando todavía mi papá vivió cuando yo tenía 8, hasta que yo tenía 8 años, mi papá me contó un caso sobre una periodista que fue asesinada al sacar algunas noticias sobre algunas empresas mineras que existen en el Perú. mm, Entonces, ya era amenazada, ya era perseguida mm, y terminó muriendo, entre comillas, no muriendo, ¿no? ujú, Y justamente el que es el encargado de realizar la investigación de la muerte es el psicólogo que se hacía pasar por profesor. mm, Los que han comentado el libro me han dicho que es mi alter ego, ¿no? Porque yo ujú, soy psicólogo, pero trabajo como escritor, ¿no? Entonces en eso me inspiré. O sea, para disimular, trabajaba como profesor, pero resolví algunos casos bastante graves y bastante fuertes dentro de la ciudad de Cerro de Pasco. Y de eso trata este librito, de ujú, cómo se hace la investigación del asesinato de la periodista Sonia Luz Gamarra. ujú. Sí, aquí lo tengo en Amazon. Aquí lo estoy viendo. La novela presenta varios temas relevantes y actuales como la justicia, la verdad, el poder, la corrupción, el medio ambiente, el periodismo y la psicología. Así que y por ahí Sí, para allá muy bueno. Muy bien, muy bien. Ujú. sí, bastante bueno. Ahora, ya tengo a mano A ver. parte del libro de la psicosis del símbolo. Quiero compartir con ustedes y con los televidentes el poemita con el que empezó la psicosis del símbolo. ¿Me permites, Luli? Claro, adelante. Ahí está. Poemita que es parte de esta trilogía que es Profundo Pesar, que se llama Sobre el frío ataúd. Vi el ataúd y quiero leerlo, ¿no? No soy bueno leyendo poemas, pero quiero leerlo. ¿Está bien? Claro, te escuchamos. Silencio. Se resumen ajenas muchas palabras con el llanto infernal. Gritan un nombre que el tiempo guardará celoso para no recordarlo, intentando que vuelva su calor. ¡No está! Dolor agonizante. Lágrimas familiares que no quieren conformarse con la soledad de un cuerpo. Tristeza que se acumula al no poder hacer nada. Casa amada, bañada en lágrimas, que llora a dioses con luces iluminando un sepulcral camino en una infinita despedida. Ese es el poema con el que inició el libro. Bravo. Ajá. Ese es el comienzo. Qué bueno. Qué bien, qué bien. Felicitaciones. Sí se está uno imaginando pues lo que hablaste, ¿verdad? Lo que dijiste. Ujú, Y pues triste, pero ujú, ¿cuántos poemas no hay también tristes, ¿verdad? Que cuentan historias como esta, ¿verdad? ujú, O como Sí, otras. porque sí, es que hasta ahorita, miren, ya tengo ya como 35 años. eh, Tengo todavía esa fobia de ir a entierros, de ir a velorios. Será tal vez porque desde muy pequeño he sido expuesto a muerte, por eso mis poemas tratan de eso, ¿no? A los 8 años muere mi papá, después ujú, de 5 meses muere mi abuela, después de 3 meses de la muerte de mi abuela,
una de mis primas muere descuartizada porque el carro donde viajaba choca con un tren. Entonces, eso ha ido formando tal vez la fobia que le tengo a la muerte y lo traumático de ver en una caja, en un cajón, a tus familiares queridos. Es por eso que me dolió tanto ver tres cajones juntos y empezó ese libro que está en la sección eh, de psicosis del símbolo. Así es, pero sé que aparte de estos 4 libros, ¿verdad? Que hemos hablado, 3 libros que hemos hablado más o menos, sé que tienes muchos más libros. A ¿Sí, ver, así es? En Amazon están algunos libros. Por ejemplo, en Amazon lo pueden adquirir el libro sobre parejas tóxicas. Es un libro psicológico más que nada, ¿no? En el que comparto algunas experiencias ya desde mi campo laboral de psicólogo. Cómo identificar y cómo huir de las parejas tóxicas. Ujú, Y también con mi experiencia trabajando con adolescentes durante mucho tiempo, ujú, ya son como 15 años que trabajo con adolescentes, el libro que se titula así, Adolescentes, ujú. No más. consejos prácticos para padres que tienen que lidiar con los adolescentes, con los adolescentes. Ahora, en libros de poesía también tengo Canción de Mortaja. Los poemas que empecé a escribir cuando comencé a estudiar la carrera de lengua y literatura. Eso más o menos estamos hablando del 2007, 2008, ¿no? Eh, Tengo una recopilación de cuentos andinos, que son más que nada cuentos de aquí, de mi zona, de donde vivo. Qué Por bonito. ejemplo, tenemos bastante tradición oral, Ujú, el mito, mitos, leyendas, que he tratado de recopilarlo, pero a mi estilo. O sea, narrarlo con mi voz, no tal vez con las voces que se transmiten oralmente, sino a mi estilo, a mi lenguaje, un lenguaje más acercado a la población con la que trabajo, ya sean niños y adolescentes. Eso también está en Amazon. ujú, Ahora estoy terminando de escribir, quería publicarlo en Amazon en estos días. ujú. En estos 2 últimos meses desde julio, he leído bastante sobre cáncer, por algunos problemas familiares que tuve. Y cuando uno está desesperado y quiere dar respuestas, quiere entender algunas cosas, por lo menos yo lo hago, es leer bastante sobre eso. Libros de oncología, libros de otras cosas. Ujú. Y de eso se trata un librito que ya está por salir. Tal vez les voy a compartir con ustedes cuando ya está ahí, que se Claro. llama Decatexis. Mm. Decatexis. El término de catexis, ¿qué es? Cuando ya el enfermo terminal que ha luchado ante cualquier enfermedad dice, ya mi lucha es en vano y me preparo a morir. Empiezo a despedirme de qué? De mis pertenencias, de mis familiares, empiezo a despedirme de todo. Normalmente esos casos clínicos se ven en medicina, lo vemos en psicología. Cuando ya, digamos, ¿no? Tienes fecha y hora de muerte, tal vez, ¿no? Una fecha de muerte aproximada. Entonces, ¿qué haces? Empiezas tal vez tu testamento, otras cosas, a repartir tus cosas. Entonces, lo que le llaman los médicos, entre comillas, ¿no? La calidad de vida. Dale calidad de vida nada más a tu paciente. Por eso se llama decatexis, ¿no? Que son 13 poemas en los cuales esto sí no es vivido, sino que es sobre todo adquirido de libros de texto, videos y todo lo demás, sobre cómo se siente una persona desde el diagnóstico hasta la muerte de cualquier cáncer.
de cualquier cáncer. En 13 poemas lo resumo. Me está faltando poquito, tal vez, para ya sacarlo a la venta por Amazon. O sea, este es de poemas y tengo otro aquí que estoy mirando, Teología entre recetas odontológicas. ¿Qué tal ese? Ah, ese libro. Ese librito es bastante romántico y religioso. Muy, muy romántico. Cuéntame. Dedicado a Jenny, que es mi enamorada, ¿sí? En este tiempo. ¿Por qué teología entre recetas odontológicas? ¿Por qué? Ella es odontóloga Ujú, y yo soy un aficionado a la teología. ujú, Tengo estudios en teología, pero nunca llegué tal vez a tener un título como teólogo, pero desde muy pequeño me interesó la teología. ujú. Entonces, ese librito trata sobre el sufrimiento, sobre el dolor, desde el punto de vista psicológico. A ver, voy a leer un poemita, si me dan permiso, de ese libro. Sí, 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 ¿Está bien? adelante. Voy a leer una partecita nada más. Una partecita. ¿Me permiten? adelante. Claro. O, eh, este poema surgió hace algunos años atrás. Eh, Tiene un título largo que dice, ¿no? El día que salí de casa con miedo o un mal poema de cumpleaños del libro Teología entre recetas psicológicas. A ver, Odontológicas. a los 30 se sienten cosas que a los 20 ni se imaginan. Por lo menos eso dice Breuer. Siempre he sentido cosas que son imposibles de imaginar. Siempre he pensado cosas que los demás han considerado inútiles. Uno vive poco y sin embargo pasan los años como el agua por un colador tan rápido. Y quiero irme al último verso, donde le digo, un poco ya romántico, declaro mi amor. Después de los 30 me aventuro a todo esto. Espero que todo me vaya bien. Después de los 30 sigo siendo aquella persona con miedos y con ganas de cerrarme en una habitación y no salir más de mi casa hasta que me quiten los miedos. Es un poema bastante largo, pero quería compartir con ustedes estas dos estrofas. Sí, Es un poemario que me gusta bastante porque les comento algo sobre este poemario. Un día, acá en Perú, en los colegios, hacemos el concurso de la declamación poética. No sé si donde están también declamarán los poemas. oh, Entonces claro. los estudiantes se preparan en voz, en mímicas, para declamar poemas. Ujú. Entonces, normalmente nosotros tenemos una selección de estudiantes. Pasamos por una preselección para escoger a 4 o 5 para prepararlos ya para los diferentes concursos, ya sea institucionales, a través de la OGEL, que sea institucional, y en otros eventos, tal vez, ya sean municipales y todo lo demás. Entonces yo había escogido a 3 declamadoras, ¿no? Me recuerdo todavía sus nombres, ¿no? Dafne y otras más. Entonces publico en mi FB un poemita también de ese libro. Y una de mis alumnas me escribe y me dice, profesor, yo sé que no he sido seleccionada. Yo sé que usted tal vez no me dé una oportunidad. Pero yo quiero declamar este poema, sea para este concurso o para otro concurso, o tal vez para mí solo. Así le digo. Entonces, lo que le suelo decir, ¿no? Memorízate el poema, vemos qué hacemos. Y el poemita se llamó El sábado que Ariana decidió dejar de lado el cerquillo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Le habrá gustado tanto el poema a la niña que al día siguiente se lo sabía de memoria. Wow. Y con ella hemos ganado ese año, 2022, el concurso de declamación poética. Miren, la Oh, menos esperada wow. ni siquiera había sido seleccionada, Wow. Oh, pero fíjate nomás. ella lo había hecho. Ujú. ¿Me permiten compartir unas estrofas de este poema? No sé cuánto tiempo tenemos Tenemos como disponibles. unos
3 minutos. Ya, Ok, unas estrofas, ¿está bien? ¿Sí? adelante, adelante, un A ver, minutito. eh, ojalá no te hayas quedado contando corderos. Hacen mucho ruido, no te dejan tranquilo. Son animales feroces, malditos. Te persiguen, te atan, empiezan a morder tus esperanzas. No se detienen hasta acabar con tus huesos. Hay mucho silencio. Hay algo en ti que ha cambiado. No son los lentes, ni tu mirada que se esconde entre libros de teología y algún poema que me olvidé escribir. Es una pequeña estrofa de ese poemario que le he empezado a agarrar cariño. Vi cómo lo declaman y con la pasión que lo declamaban Ujú. y Sí, ganamos ese año ese qué concurso. bien, qué bien. Yo soy poeta dramaturgo y sé lo que es eso. Y bueno, el tiempo se va a volar. No bien dijo que necesitábamos otro programa, porque de Exacto. verdad muy interesante su vida, con toda esa experiencia que tiene de psicólogo clínico en literatura, escritor. Me gustaría haber platicado más sobre la música, sobre esos arreglos que hace con los poemas tan rápido, porque a mí me lo hizo en 2 días, wow, y muy bonito. Gracias. Y bueno, yo quiero, ahorita que estaba diciendo de un libro, ¿verdad? Quiero recordar el libro de mi amiga Laura, Pasión de Vida, que también trae recetas. ¿Quieres hablarnos un No, poquito de ese libro? yo lo que sé que tenemos poco tiempo, pero a mí me llamó mucho la atención, Sí, Isaías, el libro tuyo, precisamente que dice que tienes recetas, porque mi libro tiene precisamente la palabra recetas también en el título. Y entonces yo digo, wow, que como para que veas como una cosa con recetas se puede expander a tantas cosas, ¿no? De la vida, como es psicología, como son valores y virtudes en el caso de mi libro, como son pasiones, etcétera, ¿no? Me parece muy bonito. Me hubiera querido preguntarte más cosas sobre la música, como dice Luli también, pero yo creo que eso va a quedarse para sí, otro sí. podcast. A ver, Sí, porque se quiero, nos puede quiero, cortar el video, ya tenemos 1 minuto. Y a bueno, ver, un minuto. ¿qué te gustaría decirles, Joel, Isaías Joel, al mundo ahorita, con toda esa experiencia que tienes, un consejo para el mundo? Por favor. Adelante, en 1 minuto tenemos. La poesía como instrumento de redención. La poesía me Ujú, ha sacado de la ignominia, me ha salvado de la muerte, me ha salvado de todo ujú, y me ha puesto donde estoy ahora. La poesía nos libera, la poesía nos hace ser más humanos y la poesía ujú, es nuestra salvación. Quiero que todos los que nos están escuchando entiendan eso. ujú. Nosotros nos hemos distraído hablando, pero tal vez no estaríamos acá sin la poesía, sin la Así es, poesía. así es. La Así poesía es, nos ha pues, unido. con gusto tenerte. Gracias, Muchas Laura. gracias. Gracias, Gracias, Luli. Joel, por estar con Gracias. Gracias. nosotros. Y hasta la próxima, porque ojalá Hasta, que haya otra hasta para la poder próxima. seguir platicando. Me Hasta debes la una, próxima. Isaías. Tenemos otra, ¿vale? Sí, La segunda próxima parte. nos dedicamos a hablar únicamente sobre música y sobre los arreglos que estoy haciendo para muchos poetas en el mundo. Genial. Una de ellas, Luli. Nos vemos. Perfecto. Hasta Así luego. es. Hasta Hasta luego. luego. Saludos.